Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Hoy hemos invitado a alguien que curiosamente ya había participado en nuestra hora de la Ortega con notable éxito de público y audiencia, según nos han llegado diversas referencias a través de las redes y por comentarios que nos han hecho llegar y que les agradecemos de corazón, porque también es importante para nosotros el feedback que recibimos, y es la profesora Marinés López Ibor, que como también en mi anterior intervención, en la otra ocasión en la que participó en esta hora de la Ortega Set, es para nosotros un auténtico placer porque la profesora López Ibor es alguien de la casa, es vicepresidenta de la Fundación Ortega Marañón y por tanto es persona queridísima de nuestro instituto y de nuestra fundación. Ella es catedrática del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha desarrollado diferentes responsabilidades administrativas como directora de su departamento, vicedecana de Relaciones Institucionales. También en el ámbito de la Comunidad de Madrid fue viceconsejera de Ordenación Sanitaria, Salud Pública y Consumo hace ya algunos años. Ha sido directora asistencial del grupo USP Hospitales, actualmente integrados en el grupo Quirón. Desarrolló buena parte de su labor clínica y asistencial como psiquiatra en la clínica López Ibor durante la última década, y también es presidenta de la Fundación Juan José López Ibor, creada en el 2006 por el profesor López Ibor Aliño, Juan José, tan querido y tan añorado por todos nosotros, y con una visión del combate del estigma de la enfermedad mental, ¿no? Ella es académica correspondiente de la Nacional de Medicina y de la Academia de Doctores, miembro de diversos comités de actas, de revistas, de asociaciones mundiales, como por ejemplo, cito a título de ejemplo, el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Psiquiatría, donde además participa en el Comité de Educación. Por supuesto, tiene centenares de artículos, publicaciones, libros, capítulos de libros, en fin, ha dirigido tesis doctorales, responsable de proyectos de investigación, en fin, tiene un currículum académico y profesional realmente deslumbrante. Pero sobre todo es una excelente y bellísima persona de la que disfrutamos todos los días en la fundación, con su enorme calidad humana que tanto nos hace disfrutar. Le he pedido que, al igual que nos ayudó a introducirnos, ¿no?, en el confinamiento, ¿no?, cuando empezaba esta etapa de confinamiento que ahora llega a su fin, tuvo la bondad de explicarnos y darnos algunos tips sobre cómo afrontarlo desde el punto de vista del mantenimiento de la salud mental. Bueno, ahora que estamos saliendo y que también nos está generando algunos tipos de malestares, ¿no?, en nuestra estabilidad. Yo no diría tanto salud mental, sino en nuestra estabilidad mental, ¿no?, que es verdad que nos está costando coger un poco el ritmo. Pues le he pedido que nos acompañara esta tarde y que nos explicara qué nos está pasando, porque supongo que todos de una manera u otra lo estamos sintiendo, y cómo podemos ayudar a nuestro organismo a afrontar esta situación de reincorporación a esto que estamos llamando nueva normalidad. Yo me voy a callar, tuya es la palabra, querida Inés, estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Antonio. No sé si me ven. Sube el volumen de tu... A ver, voy a subir el volumen. ¿Ahora? A ver. Sí, ahora se te escucha muy bien. Yo no alcanzo a verte, pero supongo... Inés, conecta Sí, por favor tu cámara. Ahí, ahí, ahora ahora sí. sí, te vemos. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Antonio y a la Fundación Ortega Marañón el que hayan querido contar conmigo otra vez. Agradecer a Antonio sus palabras, sus cariñosas palabras, pero eso es lo que tiene cuando alguien tiene un amigo como él, y además él era gran amigo de mi padre y en muchos momentos pues un gran apoyo para mí en situaciones difíciles. De lo que yo quería hablar esta tarde, para tratar de entender un poco
Voy a hacer un pequeño esquema de lo que sería la salud mental, lo que ha sido o lo que consideramos desde el punto de vista psíquico que es un desastre, y realmente esta pandemia y esto que hemos vivido desde el punto de vista psíquico es un desastre, las fases por las que psicológicamente pasamos y la fase en la que estamos para poder entender por qué nos podemos sentir así y cómo podemos superarlo. Al final de la presentación hablaré pequeñas cosas de personas o de poblaciones que son más vulnerables, como aquellos que hayan tenido la enfermedad o hayan perdido un familiar, o los niños o las personas pues, que padecen alguna enfermedad mental, o los propios ancianos. El título es La salud mental después del confinamiento, y para entender esto pues hay que entender qué es salud mental y qué es confinamiento. Confinamiento es que realmente nos han obligado a permanecer en nuestras casas y a no poder salir por una razón de salud pública, y esto está así, pero realmente esta restricción de libertad pues es algo para lo que no estamos preparados hoy en día. Definir qué es salud mental, quién está sano mentalmente, no es fácil. Y desde que se funda la Organización Mundial de la Salud tarda 60 años en encontrar una buena definición a lo que era salud mental, y la define como un estado de bienestar físico, psicológico y social, no solo la ausencia de enfermedad, pero que además tienes que ser capaces de afrontar las tensiones normales de la vida, conocer tus limitaciones y tener una cierta capacidad de ser útil a la sociedad. Realmente todo esto se ve quebrado en una situación en la que uno está obligado a quedarse en casa sin poder hacer lo que estaba haciendo y tiene que aprender a sobrevivir esa situación. Además, pensar que en el siglo XXI, pues, un virus iba a paralizar el mundo era algo que no era predecible. Marañón nos decía que en el siglo XX conseguiríamos superar las enfermedades, o muchas de ellas, y acabar con muchas de ellas, sobre todo muchas infecciosas, pero lo que nos mataría sería un poco las prisas. Y yo creo que es un poco lo que nos está pasando ahora con las situaciones de estrés que estamos viviendo. Esa prisa que tenemos, pues que nos hizo encerrarnos y nos cambió la vivencia del tiempo, ya no teníamos prisa por hacer nada. Durante unos meses el tiempo era el aliado, teníamos tiempo para hacer aquello que queríamos, pero ahora en este periodo de salida vuelven a estar las prisas, y además volvemos a un mundo que sigue siendo igual de hostil que lo era hace unos meses, pero que además ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con él, con esto que llaman nueva normalidad. Ya podemos identificar a las otras personas solo a través de la mirada, nos perdemos mucha comunicación no verbal porque las sonrisas no las vemos, los gestos pues los tenemos que ver solo a través de los ojos, no podemos tocar a las personas, tenemos que estar distanciados y nos aparece la angustia. Cuando lo que hemos vivido realmente es una situación desde el punto de vista psíquico de catástrofe, porque se paraliza el funcionamiento de nuestras instituciones, de los sistemas, no sabemos o no sabíamos qué hacer, el sistema sanitario se desbordó. Y pues son todos estos procesos y estas estructuras pues se han visto quebradas, y eso nos ha afectado psicológicamente. La Organización Mundial de la Salud define como un desastre como aquello que excede nuestra capacidad de adaptación. Es decir, que cualquier persona que estaba sana antes, como la magnitud de lo que estamos viviendo es tan inmensa, pues cualquiera de nosotros podemos tener los síntomas que aparecen en estas situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, de tensión, y puede afectarnos pues al sueño, al apetito, a nuestra impulsividad, a nuestro ánimo. Ortega y Gasset decía, ¿no?, que yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y es un poco lo que tenemos que ir haciendo en estas situaciones. Cuando uno se enfrenta a un desastre, se dice que hay 5 fases. La fase de preimpacto es una fase en la que el mecanismo que utilizamos es la negación. Esto no va a pasar. Y nosotros lo hemos vivido pues en nuestro país en los meses de enero y febrero. No iba a haber una pandemia, no iba a ser tan llamativa. Casi ningún país del mundo creyó que este virus iba a ser
tan dañino. La siguiente fase que pasan en los desastres es la de impacto. Esto ha sucedido, por mucho que lo negáramos, ha pasado, y en esas fases lo que sucede es una situación de hiperactividad. Hay que resolver los problemas. Si es un desastre natural, por ejemplo, un terremoto, pues todo el mundo trata de ayudar, pero si es una pandemia, pues es esa hiperactividad. Lo que empezamos a vivir los primeros días del confinamiento, tengo que hacer esto, voy a escribir, voy a ordenar la casa, voy a jugar con los niños, voy a hacer un montón de cosas que antes no podía hacer. Las fases de post-impacto, que es lo siguiente, en este caso es una fase muy larga porque han sido meses que la hemos vivido confinados. Nosotros, pues es una fase en la que aparecen otras vivencias, que es la apatía, la desilusión, la angustia, y probablemente es mucho de lo que hemos vivido, y ahora hablaré un poquito más detenido, pues en los últimos días del confinamiento. Después se pasa a una fase de recuperación que yo diría que puede ser en la que nos estamos ahora. Estamos tratando de volver a la nueva normalidad. En España vamos saliendo por fases, comunidades diferentes en fases diferentes. Nosotros ya en la fase 2, que podemos hacer muchas más cosas que la semana anterior y menos que las que podremos hacer dentro de 2 semanas. Y en esa fase los sentimientos, pues lejos de ser la alegría o el estar contento, empiezan a aparecer sentimientos que denotan la angustia que hemos vivido, la ira, la tensión, la hostilidad y sobre todo el miedo a que esto vuelva a suceder, el miedo a lo que va a venir. Y esa es una fase que es compleja y ahora veremos cómo resolverla. Y como todo en la vida, y además el ser humano tiene mucha capacidad de adaptación, pues llegará un momento que nos reconciliemos con esta situación y volveremos a vivir en una normalidad importante, en una normalidad en la que estemos perfectamente adaptados. Durante este periodo de confinamiento, pues yo les decía en la primera charla al principio, y de hecho se ha escrito mucho, pues todo lo que teníamos que hacer. Pues aprovechar el tiempo para hacer cosas que nunca hemos tenido tiempo, para hacer cosas en casa, para dedicarle más tiempo a la familia, para leer, para escribir, para hacer algún hobby que pudiésemos estar en casa. Y eso, pues yo creo que la gran mayoría tratamos de hacerlo los primeros días, pero al cabo de un tiempo ya no era así. No podíamos hacer todo eso que habíamos planificado, de ordenar, de hacer, de leer, de ver esos museos que nos mandaban y que queríamos ver, esas exposiciones, esos conciertos, y al final hicimos mucho menos de lo que pensábamos que podíamos hacer. Porque enseguida vimos que esto se alargaba y psicológicamente entramos en una fase que posiblemente era casi como de hibernación. Cada día era parecido al siguiente, no podíamos hacer nada. Entonces entramos en una fase probablemente en la que los sentimientos eran una apatía, un poco de desilusión, un poco de desgana, un poco de angustia hacia esa incertidumbre que estábamos viviendo y bastante hipoactividad, que es un mecanismo útil porque realmente si uno no puede hacer nada, no puede salir a pasear, no puede hacer nada, pues es mejor estar un poco con un ritmo más bajo. Y nuestra vitalidad cambió. La vitalidad, decía mi abuelo, el profesor López Ibor, que era esa costura entre el alma y el cuerpo, esa iniciativa a hacer algo, pues se quedó bastante disminuida. Durante esos tiempos, pues muchos habremos pasado por 2 periodos. Uno es tengo que sobrevivir, era la fase de emergencia, me tengo que cuidar, tengo que hacer todo lo que me dicen, pero también empezamos a pensar que esto debía ser una oportunidad pues para mejorar, para reconstruirnos y para recuperarnos. Y llega un momento en el que tenemos que volvernos a enfrentar a la vida y teníamos ilusión, pasar a la fase 0, poder salir, pero cuando hemos empezado a salir han aparecido en muchísimas personas o en casi todos estos sentimientos de ira contra lo que ha pasado, de hostilidad contra pues nosotros mismos y contra el mundo, y se nota que hay una tensión importante, sentimientos de culpa porque a lo mejor no hemos aprovechado el tiempo o no hemos hecho lo que teníamos que hacer,
mucha ansiedad ante la incertidumbre. Sabemos que ahora, pues a lo mejor estos meses no están mal porque coinciden con el periodo de vacaciones, pero ¿qué será en septiembre? ¿Cómo podremos pues organizarnos si hay colegios, si hay universidades, la vuelta al trabajo, muchas personas que van a perder su trabajo? Y sobre todo el miedo porque hay un peligro cierto, es un virus que está ahí, pero el miedo a las consecuencias que va a tener. Cuando hemos empezado a salir a la calle nos hemos encontrado que la tensión existe, el estrés existe, el mundo sigue igual, las calles enseguida llenas de coches, el trabajo pues sigue siendo demandante y todo aquello que parecía durante unos meses que estaba paralizado rápidamente pues ha vuelto a ser así. Y además nos dicen que es una nueva normalidad. Y es verdad porque lo que ha cambiado durante unos meses y va a cambiar es nuestra forma de relacionarnos con los demás. Hemos pasado ahora a una fase en la que cada uno va a tener que ser responsable de cuidar su propia salud y de las que tiene cerca, porque cada uno va a estar expuesto o va a tener que valorar el nivel de riesgo que quiere asumir. Nos tendremos que cuidar con las mascarillas, con todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la distancia social, pero pues algunas personas decidirán no salir de casa o no ver a gente, otras personas sí. Aquellas personas que hayan estado en contacto con más gente pues por su trabajo, pues a lo mejor son estigmatizadas o discriminadas por otras personas que tienen mucha angustia y todo eso se va a transmitir a los demás. Porque al final lo que estamos viviendo es estrés. Y el estrés lo definimos en psicología o se define como un estado de tensión entre el individuo y el medio. Y el estrés tiene varios síntomas. Unos son psicológicos, que el principal es la ansiedad, la angustia, la irritabilidad o incluso la apatía. Pero también tiene otros síntomas más cognitivos. Cuando uno está muy estresado, lo primero que falla es la atención y la memoria. Hay trastornos del recuerdo. También hay alteraciones importantes físicas. Podemos tener palpitaciones, taquicardias, nos pueden aumentar las enfermedades relacionadas con nuestro sistema de defensa, las inmunológicas, somos más propensos a coger infecciones, pero también nos repercute en el apetito y sobre todo en el sueño. El problema del sueño es algo que ha afectado a un montón de personas. Pues yo diría que casi al 50% de la población ha tenido a lo largo de este tiempo problemas de sueño. Despertares precoces, con mucha angustia o problemas a la hora de conciliar el sueño. Y muchas personas además lo que han tenido es una alteración del ritmo de sueño-vigilia. Se han ido a la cama mucho más tarde porque no tenían sueño, se han levantado mucho más tarde y eso ha alterado su ritmo. ¿Qué podemos hacer ahora que tenemos que salir? Pues pensar que el mundo sigue estando ahí, que ha cambiado, pero no tanto, que nosotros no hemos cambiado, que todas estas situaciones de dolor, de angustia que hemos vivido no duran para siempre, que al final conseguiremos superarlas, pero tendremos que ir reforzando nuestros mecanismos para conseguir ser personalidades resistentes al trauma o resistentes al estrés. Y hay varios rasgos que nos pueden hacer o que podemos identificar en aquellas personas que son más posiblemente resistentes al estrés. Son aquellas que son capaces de encontrar aficiones gratificantes después de su trabajo. Ortega y Gasset nos decía, dime cómo te diviertes y te diré cómo eres. Efectivamente, aquellas personas, nosotros sabemos en función de los hobbies que tienen algunas personas, pues identificar algunos de sus rasgos de personalidad. Otra de las características o de aquello que nos va a ayudar es tener una actitud positiva, pensar no en lo negativo, sino en aquello que hay positivo. Y nosotros podemos aprender a pensar en positivo. Podemos aprender y el optimismo se aprende. Y además hay trabajos que lo demuestran, uno puede aprender a ver el vaso medio lleno. Probablemente nuestro primer pensamiento sea negativo, pero
si nos repetimos continuamente, bueno, no está medio vacío, sino está medio lleno, al final uno puede aprender a ver las cosas de otra manera. Para eso, para tener una actitud positiva, uno se tiene que conocer a uno mismo y tiene que aceptar sus limitaciones personales y tiene que tratar de identificarlas y sobre todo aceptarlas. El sentido del humor es algo que nos diferencia de los animales. Ellos sí que no tienen sentido del humor. También la capacidad de identificar la belleza, pero el sentido del humor, el tomarse las cosas con humor nos va a ayudar. Y el tener una vida espiritual, un sentido de trascendencia. Todo eso nos va a ayudar a superar todo esto. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en esta situación, en mucha angustia? Pues pensar que el ambiente está tenso, que estamos en una situación de estrés, que lo que nos está pasando es normal, que es normal que tengamos algunas de estos síntomas de ansiedad, de angustia o de problemas del sueño, que no van a ser para siempre, que la gran mayoría de las personas lo van a superar. Si los problemas son intensos o si persisten mucho tiempo, pues hay veces que hay que pedir ayuda. ¿Qué tenemos? Una de las cosas que deberíamos hacer durante este periodo es mantener los hábitos buenos que hemos adquirido a lo largo de la vida y a lo mejor que hemos potenciado en el periodo de confinamiento. Una dieta sana, el hacer ejercicio, el mantener las rutinas va a ser fundamental. Y luego el irnos incorporando poco a poco, pensando que no vamos a conseguir hacer las cosas al 100% desde el primer momento, sino que esto va a llevar un proceso de aprendizaje. Todo lo que les he contado hasta ahora, más o menos deprisa, pues se puede aplicar a aquellas personas que hemos tenido la suerte de estar sanas, de no habernos infectado y además de no tener familiares cercanos ni pérdidas cercanas. Y también aquellas personas que no han tenido o que no hemos tenido que estar en primera línea enfrentándonos a una situación que realmente ha sido dramática y realmente gravísima. Pero tendremos que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con personas que han perdido a familiares, con pacientes que siguen con la enfermedad o que van a tener secuelas complejas y que eso pues al final también indirectamente nos va a afectar a nosotros y tendremos que ayudarlos. Va a haber personas que simplemente por haber estado cerca de aquello que ha sucedido y que ha sido de tal magnitud que no está ningún ser humano preparado para ello, pues van a tener síntomas y habrá que identificarlos pues para que al final no acaben desarrollando alguna enfermedad más complicada como el trastorno de estrés postraumático o una depresión grave, que son pues desde los profesionales sanitarios a todas aquellas personas que han intervenido. Y luego hay poblaciones en las que yo creo que tendremos que estar atentos. Los primeros son los niños pequeños. Los niños han vivido una situación que para mí es compleja para ellos entenderlo. Primero les han estado contando que había un virus en la calle y no podían salir. Las primeras semanas estaban muy contentos porque estaban en casa con sus padres, pero luego les dicen que el virus está, pero no está, que tienen que llevar mascarillas, pero que solo pueden salir y no jugar con sus amigos ni ir al colegio. Y entonces los niños ahora están pues teniendo muchos más problemas de ansiedad, incluso pues retrocesos en su evolución, niños que ya pues caminaban bien o ya no tenían problemas por la noche de incontinencia o hacerse pipí, pues han vuelto a hacerse pipí, tienen mucha ansiedad. Otro grupo particularmente que les va a afectar porque les cambia su vida, pues son los universitarios. Ellos son unos años de su vida importantes en los que hacen un montón de amigos, se plantean su futuro y ahora pues no saben cómo van a seguir sus estudios, si van a poder hacer prácticas o no, no van a poder pasar los tiempos de ocio como lo hacían con sus amigos, ni viajes en verano, y eso sin duda les va a afectar. Y el otro grupo de población pues son los mayores de 70 años, que realmente pues han sido bastante olvidados y además les han dicho que se tenían que quedar en casa, que eran de riesgo. Ellos son los que han visto a amigos y más familiares fallecer,
son los que tienen más miedo, porque si hay un rebrote, un repunte, ellos serán otra vez los que a lo mejor tienen más posibilidades de, si se infectan, pues no ir bien, y ellos han desarrollado mucho miedo y mucha angustia. Todo esto tendremos que irlo superando y la gran mayoría de las personas lo harán y lo harán sin problemas. Ya para terminar, porque veo que hay bastantes preguntas, realmente lo que tenemos que hacer para superar todo esto es tratar de entender lo que ha sucedido, ¿no? Sorprenderse, tratar de analizarlo, es lo que nos va a permitir adaptarnos a esta nueva situación. Y yo con esto pues realmente ya no quería decir nada más y esperar las preguntas. Pues muchísimas gracias, Inés. Ya efectivamente ha empezado a plantearse. Pablo Mirón pregunta, ¿cómo trabajar para superar el miedo a futuros rebrotes de pandemia? Temo volver al confinamiento duro. Bueno, ese es un miedo que tenemos todos, pero confiemos en que no pase. Las posibilidades de contagio van a disminuir primero porque cada uno de nosotros vamos a cuidarnos, vamos a utilizar mascarillas, vamos a lavarnos más las manos, vamos a tratar de estar en contacto cercano con menos personas y eso va a hacer que si hay rebrotes no sean tan importantes y no habrá, probablemente no vaya a haber otro confinamiento tan duro. Sí que es posible que alguien cercano a nosotros se contagie y tengamos que estar en una cuarentena, pero es una cuarentena más light. Estaremos en casa, llevaremos mascarillas, pero no será tan duro como ahora. Entonces, yo creo que hay que confiar un poco en toda la población para que esto, si surge, sea menos intenso y no haya necesidad de confinamientos. Antonio pregunta que paseando por las calles de su ciudad le da la sensación de que hay personas con evidentes problemas de salud mental y pregunta si es posible que en este periodo tan anormal que hemos vivido, si es posible que se haya descuidado por parte de la administración la atención a las personas más vulnerables desde un punto de vista. Yo creo que ha habido a lo mejor días en los que estaba todo el mundo desbordado, pero sí que me consta que durante todo este tiempo a lo mejor no hemos podido visitar a los pacientes presencialmente, pero los equipos de salud mental han estado atendiendo a aquellas personas por teléfono, dándoles indicaciones o utilizando los servicios de telepsiquiatría. Lo que sí que es posible es que estén surgiendo personas que empiezan a tener síntomas, que eran personas sanas, y que ahora pues tienen angustia, ansiedad, depresión, porque realmente la situación ha sido bastante complicada. Pero yo creo que desde el principio en casi todos los países pues se ha hablado de que la salud mental iba a ser la segunda pandemia y sí que se están poniendo recursos para ello, para ayudarles o identificarles precozmente. Lo que pasa es que la ayuda ahora es distinta. A lo mejor estas personas no vienen al psiquiatra a pedirnos ayuda. Nosotros tendremos que ir a buscarlas, pues o los médicos de cabecera o las enfermeras o incluso los familiares, tratando de ver, oye, no va bien, pide ayuda para identificarles pronto. Lázaro Oyer dice, ¿cómo superar la pérdida de un familiar, no necesariamente por la enfermedad, al que no se ha podido velar ni despedir? El luto. Ese es un problema muy complejo porque el poderte despedir de un ser querido es algo muy importante porque es lo que nos permite cerrar la herida y hacer el duelo, ¿no? Ahora, pues lo que hay es que tratar de racionalizar esto. Yo no me he podido despedir de este ser querido no porque yo no haya querido, sino porque la situación sanitaria no me lo ha permitido. Entonces, con eso uno trata de entender que no ha podido hacerlo. Y eso ayuda un poco. Pero el vacío que deja la persona, la pena que deja la persona, ya es un duelo normal. Sí que lo que también nos va a crear mucha angustia es pensar que esa persona ha muerto sola y que sus últimos momentos pues ha estado solo. También hay que pensar que no han estado solos, que los profesionales sanitarios han estado pendientes de ellos
y que además la enfermedad era tan grave y tan dañina, pues que realmente las personas o estaban sedadas, que no eran tan conscientes de que daban el último paso pues en soledad. Entonces, si uno piensa y racionaliza eso, va a poder superar el no haberse despedido, pero el dolor y el vacío que nos deja un ser querido pues lleva tiempo y además es una herida que sigue de por vida. Raquel Toledo pregunta un tema que va enfocado hacia los profesionales sanitarios, ¿no? Dice, están definiendo los hospitales protocolos específicos para trabajar la salud mental de sus equipos, para ayudarles a superar las duras situaciones que han vivido ahí, ¿no? Han estado sometidos a un estrés en cada muy uno de los notable. hospitales hay equipos de psiquiatría y de psicología a disposición de aquellos otros profesionales de enfermería y otros especialistas que han estado más expuestos a esto. Y ellos desde grupos de autoayuda a terapias y tratamientos o sesiones individuales están organizándose para ayudarles, pero desde el primer momento en casi todos los hospitales. Norma Dragoevich pregunta sobre el humor. Es muy importante y ayuda, pero hay personas pasando momentos tan duros que el humor les puede llegar a hacer daño, ¿no? En un momento así, digo, el humor de los demás, entiendo que está preguntando. ¿En ese contexto es mejor evitarlo o hay que tratar siempre de poner una sonrisa? Yo lo que creo es que una manera de ser una persona resistente al trauma es tener sentido del humor, pero uno mismo, ¿no? El estar con otras personas y que estén minimizando el daño, tomándose las cosas como muy ligeras o con mucho humor, hay algunas que en este momento pues les puede dañar o les puede afectar más, porque realmente lo que no están es de humor, no tienen ese ánimo como para entender las bromas o los chistes o los comentarios frívolos en un momento determinado. Nuestra buena amiga Cristina Pool y Jorge López plantean dos vertientes quizá de una moneda, una misma moneda, ¿no? Cristina Pool se refiere a las personas que ahora afrontan el miedo de poderse quedar en el paro o que están sufriendo un ERTE y por tanto esa incertidumbre, ¿no? Y además personas que pueden tener una determinada edad de verse abocados a una situación de desempleo, sea temporal o definitivo, ¿no? Y en una situación tan extraordinaria de crisis socioeconómica como esta. Y Jorge López plantea la otra parte de esa moneda, cómo afrontar las incongruencias. Y él plantea una cosa muy, muy gráfica, ¿no? Con los niños, de que ya sabemos que tienen una capacidad maravillosa e infinita de simplificar los temas. Dice, debe ser terrible que les dicen que no pueden jugar, pero los mayores pueden estar juntos en las mesas de los bares. Claro, eso es un niño regular, ¿no? A entender. Como miedos y pues sí, incongruencias. A ver, personas que, cuando yo hablaba de personas vulnerables, hablaba personas realmente afectadas por esta situación sanitaria y por la enfermedad. Pero sí que es cierto que hay un grupo de personas enormes que las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia son importantísimas y van a ser devastadores y son, pues, realmente, pues los niveles de paro van a ser enormes. Claro, para ellos se enfrentan a dos cosas, pues a las pérdidas, a la angustia y a todo lo que lleva la nueva normalidad y a la no capacidad de encontrar un trabajo. Realmente ellos lo van a pasar muy mal, va a ser una situación muy difícil. Freud nos decía que la salud mental es la capacidad de amar y trabajar, la capacidad de tener sentimientos hacia los demás y de ser útil a la sociedad. Y aquellas personas que además no pueden trabajar y no van a tener recursos económicos, pues van a necesitar mucha ayuda y ellos tienen mucho más riesgo de presentar sintomatología. La incertidumbre y las incongruencias, pues realmente es lo que nos hace que no podamos entender. Y realmente hay muchas. Es ilógico que los niños no puedan jugar en el parque, pero sí se pueden sentar en una mesa en una terraza con 5 o con 10 adultos.
no tiene ninguna lógica. No es lógico que los alumnos no puedan hacer exámenes o ir a clase, pero sí puedan ir a un bar o hacer una fiesta. No es lógico que se puedan hacer reuniones de 400 personas o de 150 en una boda en la fase 3, pero a un funeral solo puedan ir 25. Y todo eso, pues realmente habrá que reorganizarlo porque no hay razones sanitarias para ellos. Los niños hay que protegerles. Es verdad que si están muy cercanos van a tender a tocarse mucho más, pero si ya no son tan pequeños, llevan mascarillas, están poco tiempo en contacto con ellos, les lavamos las manos, pues tampoco hay mucho más riesgo que estar en una terraza donde estás tocando las sillas, las mesas y todo. Eva Ferrero plantea sobre la telepsiquiatría, ¿no? Ella dice, ¿tienen los mismos resultados, añadiría yo, barra garantías, que las consultas presenciales? ¿Cuáles son las ventajas y Yo cuáles creo que los la inconvenientes? telepsiquiatría es una herramienta que ha venido para quedarse y que va a ser útil. Va a ser útil porque evita desplazamientos y va a permitir que estemos en contacto más cercano, más diario con los pacientes. Y esa va a ser una ventaja sin duda. Podemos hablar con ellos, incluso si además podemos incluso ver cómo está su casa, cómo lo tiene de ordenado, desordenado, nos puede dar muchas pistas. Pero lo que es la relación médico-paciente se pierde en muchos detalles. Nosotros lo habremos notado, no es lo mismo tener reuniones que hacer un montón de conferencias por estas vías telemáticas, porque pierdes mucha información y eso es un poco el inconveniente. Al final el contacto físico, la mirada, los gestos no se ven tanto a través de las pantallas, entonces esa parte se pierde un poco. Pero la ventaja de la inmediatez es fundamental. Marina pregunta, ¿podrían establecerse hábitos de resiliencia, es decir, la capacidad de los seres vivos para superar una situación traumática en nuestra Bueno, actual la situación? resiliencia es la capacidad de salir fortalecido de situaciones adversas, y es verdad. Entonces, para conseguir ser resilientes, pues lo que tenemos es que cambiar aquellos rasgos de personalidad para ser menos vulnerables al trauma. Y esas cosas es tratar de tener una actitud positiva, pensar que esto pasará, que el daño no es permanente, que el dolor no dura siempre, que seremos capaces de volver a reorganizar nuestra vida, la sociedad. Y alguien que ha sufrido, pues evidentemente esa experiencia le hace que cuando vengan otras situaciones de estrés, pues a lo mejor las afronte de otra manera. Entonces, la resiliencia es algo que tenemos que trabajar, se entrena, igual que entrenamos el cuerpo, pues el tratar de ver que, pues, que hemos conseguido superar un confinamiento de 2 meses, que aquí estamos, que hemos conseguido pues, estar bien, sobrevivir a esta situación, adaptarnos, pues yo creo que nos ha hecho a todos un poquito más resilientes. Pregunta Eva Ferrero, ¿cómo trabajar para superar el síndrome de Bueno, el la síndrome de cabaña? la cabaña se ha puesto como muy de moda, era un gran desconocido. Cuando uno está en casa está muy seguro y cuando sale pues le da un poquito de miedo. Es lo que yo decía antes, que es como si hubiésemos, a mí me gusta más que el síndrome de la cabaña, hemos entrado casi como un estado de hibernación, más tranquilo, nos ha bajado el ritmo, estábamos en casa y estábamos en un sitio seguro. Hay que superarlo, pues, ¿cómo lo superamos? Cada uno va a tener su ritmo y eso es importante, pensar que cada uno va a tener que decir, yo quiero salir, yo no quiero salir, yo quiero ir a estos sitios, yo no quiero ir a estos sitios, esto me angustia o esto no me angustia, pero poco a poco superándolo. Si estamos tranquilos en cómo llevamos las medidas sanitarias, el uso de las mascarillas, el lavado de manos y cómo lo hacemos nosotros y la gente que tenemos alrededor y vemos pues que la gente lleva mascarilla, pues conseguiremos superar el síndrome de la cabaña casi sin ningún problema. Hay dos preguntas de Pablo Mirón y
y Lázaro Ayer, que en cierta manera están conectadas, ¿no? Pablo Mirón pregunta, ¿cómo considera que nos ha afectado la crisis como sociedad, como colectivo? Y dice, tengo la sensación que a ratos nos une y a ratos nos divide. Y Lázaro Ayer va un paso más allá, ¿no? Y dice, ¿cómo nos va a afectar a la sociedad la incorporación de la distancia social? A mí se me hace duro no poder abrazar a las personas a las que tengo estima. A ver, yo creo que esto que para la sociedad pues ha sido duro y devastador, podría haber sido un reto para unirnos. Yo no sé, en otros países, en nuestro país realmente nos ha dividido y nos ha radicalizado y nos ha puesto en posturas más extremas en este momento que estamos en esta fase todavía de ira, de hostilidad, de gran angustia e incertidumbre. Llegará un momento que todo se amansará. Como sociedad, pues no lo sé como sociedad. Si nos ha afectado porque nos ha hecho ver que aquellos valores que teníamos y que dábamos por hecho y aquellas estructuras que formaban parte de nuestros pilares, pues se tambalean por una infección. Pero ya como colectivos más pequeños yo creo que eso sí nos ha fortalecido. Hemos estado más pendientes de aquellas personas que teníamos alrededor, de nuestros vecinos, de nuestras familias, de nuestros amigos. Y yo creo que eso sí que en el fondo nos va a ayudar como colectivos. Si ayudamos a los colectivos, o sea, yo creo que va a ser un proceso de ayuda o de mejora, pero de abajo arriba y no de arriba abajo. Y la segunda pregunta era... ¿Cómo superar, digamos, el no poder abrazar a las eso no va a personas? llevar mucho tiempo, va en nuestros genes el poder dar un beso y un abrazo. Y de hecho, pues hay muchas personas que dicen, como yo a ti te quiero mucho, te conozco, me fío de, pues te voy a dar un beso, un abrazo, un gesto, pero no debería ser así. Todavía hay virus por ahí y lo que hay que pensar es que esto es un tema de evitar unos contagios hasta que haya un tratamiento o hasta que este virus sea menos contagioso y que dentro de un tiempo volveremos a abrazarnos o a darnos 2 besos y dejaremos de llevar mascarillas. David Gómez pregunta por el colectivo de los profesionales de la psiquiatría y de la psicología. ¿Cómo les está afectando o cómo se está afectando a vosotros esta situación en un contexto donde aumenta esa demanda de necesidad asistencial? ¿También pueden ser víctimas de una situación no controlada e inédita yo como creo que esta? los psiquiatras también somos personas, o primero somos personas, con lo cual también estamos expuestos a presentar los mismos síntomas que cualquier persona, ansiedad, angustia, problemas de sueño, sí que es verdad. Pero quizá, pues como trabajamos con ellos, pues a veces los identificamos en uno mismo un poquito antes, ¿no? Pero todo esto nos ha hecho cambiar o nos tiene que hacer cambiar nuestra manera de actuar. Tenemos que ser más proactivos, no esperar a que el paciente venga al despacho, sino tratar de ir identificando a aquellas personas de riesgo, sabiendo pues personas que hayan perdido familiares o personas que estén en situaciones complejas o personas que ya tengan enfermedades mentales, pues habrá que estar mucho más pendientes de ellos que lo que hacíamos antes. Y vamos a terminar con dos preguntas que en cierta manera están interconectadas. Por un lado, Marta pregunta por un balance sobre cómo la virtualización, ¿no?, de nuestras actividades en este confinamiento puede afectarnos a las personas en todos los ámbitos, laborales, académicos, interpersonales, pero también entiendo desde el punto de vista de la salud mental y por tanto ese aislamiento, ¿no?, que nos genera muchas veces enfrentarnos a una relación interpersonal a través de las pantallas. Y lo relaciono con la última pregunta que hace Norma Dragoevich, porque dice, se ha hablado de problemas de convivencia familiar, pero muchas veces nos olvidamos de las personas que viven solas, pasean solas, están solas y que tienen esa relación ambivalente con el mundo, puesto que también se han relacionado con ese mundo exterior a través de la virtualización, o no, pues en el caso de personas ancianas, ¿no? Como ahí hay también una simbiosis, ¿no?, entre ambas facetas, lo de la soledad y la virtualización. Yo creo que la virtualización ha sido una herramienta que nos ha mantenido bastante estables, porque no es lo mismo comunicarse por teléfono que a través de una pantalla
y además en una pantalla en la que hemos podido ver no solo a una persona, sino a varias. Hemos podido tener varias reuniones con personas diferentes o varios chats con amigos y con familias, y eso nos ha ayudado. Pero obviamente los niños que han estado recibiendo las clases, pues es importante porque no han perdido el curso, no han perdido tanto. Pero uno aprende mucho más cuando está en contacto con otras personas, cuando se hacen preguntas, cuando estás mirando a tus amigos. Los profesores identificas más si te están escuchando o entendiendo porque ves las miradas del otro, y eso en las pantallas no es tan fácil. Es una herramienta que nos permite, es una herramienta que va a ser útil, pero tendrá que haber todavía muchas cosas, o yo pienso que la parte presencial y de contacto humano es fundamental en todo, en el trabajo, en las situaciones académicas y en las interpersonales. Yo creo que se puede teletrabajar, pero ocasionalmente tiene que haber reuniones de contacto de esas personas para que se sientan más vinculadas a su trabajo. O se podrá estudiar a lo mejor menos horas presenciales y más telemáticas, pero tendrá que haber seminarios en los que uno pueda interactuar mucho más. Y personas que están solas, pues es terrible. Hay personas que realmente están solas. Hay muchas que están solas porque quieren estar solas y eso no es un problema, pero aquellas personas que han pasado el confinamiento solo, que no manejan a lo mejor estas herramientas o no las tenían disponibles, porque no todo el mundo tiene un ordenador o un teléfono con cámara que pueda hacer, pues realmente habrán sentido mucha más soledad. Sí que es verdad que lo que ha pasado es que hemos estado más pendientes de aquellos que teníamos cercanos. Mucha gente ha descubierto a sus vecinos o se ha dado cuenta que la vecina no sacaba la basura y a lo mejor estaba mala, y a lo mejor llevaba años sin saber ni quién era ni con quién vivía. Entonces sí que hemos estado un poco más preocupados de aquellas personas. Pues querida Inés, muchísimas gracias. De verdad que siempre resulta un gran placer escucharte, y hemos asistido a otra estupenda hora de la Ortega y Gasset tan ilustrativa y tan útil para todos nosotros, ¿no? O sea, pues sobre todo para los que no somos médicos como tú, y que nos ayuda también en esta situación que ahora tenemos que recuperar el ritmo. Yo te voy a hacer una última pregunta, ya que tengo el privilegio del monopolio de la palabra. Claro, ahora el término coloquial sería un run run, ¿no? Un cierto sonido sobre que no va a haber vacaciones, ¿no? Porque como hemos estado 2 meses parados, resulta que toda la actividad de marzo, abril y mayo, y precisamente por la situación socioeconómica tan complicada, va a generar en el mundo laboral, pues que se traslade y que, digamos, el mundo laboral siga trabajando y siga funcionando, o trate de reactivarse en el mes de agosto, que tradicionalmente es el que menos, digamos, por lo menos en las sociedades occidentales, hemos mantenido actividad laboral, ¿no? Mi pregunta es, claro, las vacaciones tienen una función, entiendo yo, también de salud mental básica, ¿no? Y es que tienes que cambiar de actividad, tienes que aprovechar para relajarte, para higienizar, ¿no? En aquello que explicaban también nuestros mayores, ¿no? De las funciones del sueño y de todo aquello tan importante. Claro, a mí me preocupa que ahora, después de pasar de una situación de estrés como la que hemos pasado durante el confinamiento, se traslade más estrés digamos, a las personas que tengan la fortuna de seguir trabajando, porque también es una suerte en este contexto, ¿no? Y que además, pues no terminen de tener unas vacaciones, digamos, más o menos normalizadas en los meses que vienen ahora de verano. ¿Esto puede ser un problema de salud mental para todos? Yo creo que sí. Yo creo que las vacaciones son fundamentales. Son fundamentales y todos deberíamos tener vacaciones. Yo creo que este año también hay que reconocer una situación que es peculiar. Yo creo que sí que deberíamos poder disfrutar de unos días de vacaciones, pero también hay que tener
o sea, un cierto sentido de responsabilidad. En función del trabajo que tengamos y de cómo sean, pues a lo mejor no podemos tener un mes entero de vacaciones. A lo mejor tienen que ser más cortas o durante las vacaciones pues buscar unas horas para poder hacer cosas. Pero sí que es verdad que nos ha pillado en este momento del año, ya no hemos tenido vacaciones de Semana Santa, los niños, por ejemplo, han seguido con sus clases y que tengan un periodo de descanso es importante. Habrá que tratar de conciliar algunas cosas, pero también, si pensamos en las vacaciones, cuando algunos están de vacaciones, a otras personas les estamos dando más trabajos y eso también ayuda en la sociedad. Entonces, yo creo que hay una parte de compromiso social, personal, pero creo que desde el punto de vista de salud mental son necesarias las vacaciones. Si no las podemos disfrutar este mes de agosto, sí que tendríamos que saber que vale, este año se me retrasan, pero que en noviembre voy a tener unas vacaciones o en algún momento las voy a tener. Que todo se retrasa, pero que tienen que estar. Afortunadamente confiemos que sea así y que pronto, digamos, recuperemos la normalidad en todos los aspectos. Muchísimas gracias, Inés. Siempre un gran placer escucharte y a todos ustedes les esperamos aquí mañana con la intervención de Sonia Müller. Muchas gracias. Buenas tardes.